Una y otra vez varios cazadores inuit que viven en el norte de Canadá y el archipiélago ártico han reportado un comportamiento bastante extraño y consistente de las orcas. Según ellos, las orcas, aunque supuestamente son los superdepredadores indiscutibles del océano y algunos de los cazadores más temidos del planeta, extrañamente se asustarían por cualquier cosa brillante, color hueso, blanca o reluciente, que se pareciera al brillo de los dientes, el marfil o los colmillos. Los cazadores incluso hacían sus propias pequeñas pruebas en el campo, donde mostraban una taza blanca o levantaban cualquier objeto grande y brillante con un brillo similar al de un colmillo hacia una manada que se acercaba y parecía agresiva. Y la mayoría de las veces las ballenas retrocedían como si acabaran de ver un fantasma, sin importar cuántas hubiera en el grupo. Aunque esta era una observación bastante común transmitida de generación en generación, nadie realmente tenía una explicación para ello hasta 1921, cuando en la región de Coral Harbor de Nunavut ocurrió algo tan brutal que finalmente resolvió todo el misterio. Se vio a una orca enorme enfrascada en una pelea salvaje con una bestia gigante parecida a un tanque que tenía colmillos del tamaño de cuchillas de arado saliendo de su boca. El enfrentamiento duró varios minutos antes de que terminara con la orca siendo empalada y asesinada por esos mismos colmillos. Fue entonces cuando los cazadores finalmente empezaron a atar cabos. Quizás no era la primera vez que algo así sucedía. Quizás en realidad eran esos colmillos enormes o cualquier cosa que se les pareciera, lo que había estado aterrorizando a las llamadas ballenas asesinas todo ese tiempo. Pesando más que un automóvil, con un cuerpo construido como una enorme fortaleza en movimiento, solo hay una bestia titánica con apéndices tan letales que deambula por las mismas aguas heladas que las ballenas asesinas. Y no es precisamente menos asesina, sino es que más. Conozcan al rey no coronado de las aguas árticas, la poderosa morsa. El siguiente video proviene de un zoológico en la provincia oriental china llamada Shandong. Un hombre llamado Jia estaba filmando a una morsa cautiva de 1000 kilogramos en mayo de 2016, cuando, asombrado por su enorme tamaño y presencia, se le puede escuchar decir de fondo: «Mira la morsa, tan fuerte y tan grande», en chino. Pero solo unos momentos después de que se grabaron estas imágenes, su admiración por el enorme animal dio un giro que nadie pudo haber previsto. Jia había venido al zoológico aprovechando un rato libre del trabajo, y desde el momento en que entró esa mañana, estuvo grabando y subiendo prácticamente cada parte de su visita a las redes sociales para un pequeño círculo de seguidores, en su mayoría amigos y familiares. Alrededor del mediodía, sus seguidores vieron que este video apareció en su perfil. Pero después de eso, las publicaciones se detuvieron de repente, y también desapareció su estado en línea. Durante las siguientes horas, varias personas intentaron contactarlo, pero no recibieron respuesta de su parte. Bueno, de su lado, todo se había descontrolado. De más está decir que su encuentro con la bestia parecida a un tanque no salió como él esperaba. Pero entraremos en los detalles horribles de eso en un momento. Antes de eso, la mortal morsa merece una presentación adecuada. Odobenus rosmarus, comúnmente conocida como la morsa, es la tercera especie más grande de mamíferos marinos pinnípedos, que se encuentra dispersa por el océano Ártico y los mares subárticos del hemisferio norte. Siendo el único miembro sobreviviente de su género, su nombre común proviene del antiguo término germánico que significa caballo ballena, haciendo referencia tanto a su enorme tamaño como al hecho de que este gigante divide su vida entre la tierra y el mar. Un individuo adulto de estos auténticos gigantes puede llegar a medir hasta 3.9 metros y pesar desde aproximadamente 800 kilos hasta alcanzar, según algunos relatos realmente increíbles, los 2.300 kilos. Casi el 20% de ese peso proviene únicamente de su piel dura, arrugada y ridículamente gruesa. Y debajo de eso hay otra capa reforzada de grasa de ballena, conocida como grasa subcutánea, que no solo les proporciona reservas de nutrientes, sino que también los mantiene calientes en las gélidas temperaturas de los mares y océanos polares. Es gracias a la combinación de esta grasa y piel que estas bestias enormes son prácticamente inmunes a ser cazadas por casi todos los depredadores ápice, e incluso pueden enfrentarse cara a cara con dos de las criaturas más temidas del planeta, las orcas y los osos polares. Este oso hambriento acababa de atravesar un enorme tramo de agua helada en busca de comida, y por algún milagro llegó directamente a un verdadero festín de carne.
Tendidos a lo largo de las costas de esta remota isla ártica hay cientos de morsas que, en teoría, deberían ser un paraíso alimenticio para el depredador más letal del planeta. Si tan solo fuera así de sencillo. El oso utiliza la densa niebla como camuflaje para acercarse a la enorme manada. Pero en cuanto lo perciben, los pinípedos adultos empiezan a deslizarse hacia el agua mientras forman una barrera alrededor de sus crías, que en realidad son el verdadero objetivo del oso polar. Ahora el tiempo corre. El oso tiene que romper este escudo antes de que las crías se deslicen al océano, porque una vez que están en el agua, las probabilidades se ponen totalmente en su contra. Después de merodear alrededor de la barricada por un rato, el oso frustrado finalmente se lanza y muerde a uno. Pero es una hembra adulta, no una cría. Uno de los pares de caninos más mortales del reino animal no puede atravesarlo para causar un daño considerable. La hembra se escapa de su agarre, pero no solo ella. La manada estaba casi completamente dentro del agua. Sin rendirse todavía, el superdepredador implacable también lo sigue, mordiendo desesperadamente a otra de las morsas. Pero una vez más es un adulto y una vez más es demasiado grande y corpulento para ser presa. Aparentemente será otro día de hambre para el depredador terrestre más grande. Por otro lado, esta madre y su cachorro también están muriendo de hambre. Y si la madre no le da de comer al cachorro pronto, el pequeño podría morir de hambre. Con la situación volviéndose más agonizante cada minuto, pasan junto a dos morsas enormes, que a primera vista a la madre le parecen muertas. Si eso es cierto, será un golpe de suerte enorme para ambas. La madre evalúa lentamente a una de ellas, y cuando finalmente se acerca lo suficiente, esa mole de criatura despierta de repente, mostrando sus enormes colmillos y empujando a la depredadora como si fuera una gata molesta. Estos colmillos de hecho son la característica más icónica de la morsa aparte de su tamaño. Hechos de marfil reforzado y dentina, estos apéndices letales nunca dejan de crecer durante toda su vida. Y cuando alcanzan su tamaño completo, pueden llegar a medir alrededor de 1 metro de largo y pesar hasta 5.4 kilos cada uno. Además, debido al cuerpo voluminoso y la fuerza bruta de una morsa, cuando balancea estos colmillos asesinos hacia arriba o los golpea hacia abajo, el impacto puede ser tan brutal que las víctimas pueden terminar empaladas o atravesadas por ellos. Además, mientras que rivales como las orcas y los osos polares tienen dificultades para atravesar la piel increíblemente gruesa de una morsa adulta, la propia morsa puede clavar estas armas formidables atravesando capas de grasa y piel y alcanzar órganos vitales en un solo golpe. La única manera en que un oso polar puede cazar a una morsa es si provoca el pánico en una manada de morsas. Reunidas en la orilla y en la desesperada carrera por regresar al agua, las propias morsas terminan aplastando a los individuos más débiles o viejos en la estampida, o dejando atrás a sus crías. Las orcas, por otro lado, llevan a cabo sus infames ataques coordinados contra las morsas y a veces incluso pueden matar a los adultos, mientras que con frecuencia atrapan a los más jóvenes que nadan en aguas poco profundas buscando alimento. Pero estos encuentros no son solo brutales. La violencia va en ambos sentidos de la peor manera posible. Una morsa puede atravesar directamente a una orca con sus colmillos, derribándola en el acto con un solo golpe letal, a veces incluso muriendo en el proceso. Pero de cualquier manera, debido a lo sangriento e impredecible que puede ser, durante siglos se ha sabido que las manadas de orcas muestran un claro sentido de precaución y miedo alrededor de las morsas, sus colmillos o cualquier cosa que siquiera se les parezca. Cuando las morsas quedan atrapadas en lagos y océanos congelados sin ninguna zona cercana de agua abierta, usan estos colmillos casi como si fueran taladros gigantes, para abrir enormes agujeros en el hielo y luego los mantienen durante largos periodos, para asegurarse de que siempre tengan un lugar por donde sumergirse en busca de comida o para escapar del peligro en cualquier momento. Cuando el momento es el adecuado y no esperan ninguna amenaza, estos mismos agujeros en el hielo pueden convertirse en el lugar donde grupo tras grupo de morsas enormes pueden encontrarse. Simplemente se quedan dormidas con sus colmillos anclados en la superficie congelada, mientras sus cuerpos flotan sin esfuerzo en el agua bajo ellas. A veces ni siquiera se molestan en anclarse y simplemente se dejan flotar en la superficie. Mientras hacen esto, tienen que llenar hasta 50 litros de aire en sus gargantas para ayudarse a mantenerse a flote. De vez en cuando, incluso contienen la respiración y se hunden hasta el fondo del océano para tomar siestas cortas. Pero más allá de eso, los lechos de los mares y océanos también son donde ocurre la mayor parte de su alimentación y caza. Se sumergen hasta 500 metros en una sola respiración, que puede durar hasta 30 minutos sin salir a la superficie para tomar aire.
Una morsa se dirige al fondo del océano en las partes menos profundas del mar, principalmente cerca de las costas o zonas de plataforma, y desentierra almejas y mariscos del lecho marino. Alrededor de sus colmillos hay un parche de cerdas rígidas conocido como el bigote de la morsa, con unas 400 a 700 proyecciones similares a pelos altamente sensibles que pueden alcanzar hasta 30 centímetros de longitud y están llenas de vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Y como la visibilidad en el fondo del océano es prácticamente nula y su vista tampoco es muy buena, las morsas dependen de estas cerdas para que actúen como dedos en el lecho marino, tocando directamente el suelo para identificar la presencia de almejas y otras presas enterradas en la arena. Una vez que lo hacen, la morsa coloca su hocico directamente sobre el suelo y lanza un potente y muy dirigido chorro de agua para abrir las capas de arena oceánica, exponiendo a la presa enterrada, y luego la succiona inmediatamente hacia su boca. Mientras hace esto, una nube de arena revuelta se acumula a su alrededor debido a los chorros continuos. Y como comen casi 6.000 de estas almejas al día, la pequeña colonia de morsas puede terminar causando alteraciones en miles de kilómetros del lecho marino, a veces incluso más del 30% de todo el fondo marino cada año. Sin embargo, su paladar diverso y bastante intimidante no se limita solo a las almejas o mariscos. Se sabe que una morsa promedio come al menos 60 géneros de animales marinos, y literalmente miles y miles de especies que pertenecen a ellos. Desde presas tan pequeñas como gusanos cuchara, hasta camarones o cangrejos, caracoles, pulpos, peces pequeños y grandes, otros pinípedos como focas de hasta 200 kilogramos, e incluso aves y enormes narvales. Cualquier cosa que puedan atravesar y ensartar con sus colmillos o tragar directamente es simplemente su presa. Sin embargo, esta enorme ingesta de alimento puede disminuir drásticamente cada año desde enero hasta finales de abril, cuando comienza su temporada de apareamiento, y la mayor parte de su tiempo lo dedican a encontrar pareja y luchar por ella. Siendo capaces de escuchar sonidos a hasta 1.6 kilómetros de distancia, estas enormes morsas se comunican entre sí y emiten llamados de apareamiento a través del hielo. Una vez que una hembra responde, los machos se reúnen en el agua a su alrededor, mientras que las hembras suelen quedarse sentadas en las plataformas de hielo flotante, y luego los machos se enfrentan en lo que suelen ser batallas violentas y extremadamente brutales de colmillos y pura fuerza muscular. Aquí, los que tienen los colmillos más grandes suelen salir victoriosos, obteniendo la oportunidad de aparearse con la mayor cantidad de hembras. Después del apareamiento comienza un periodo de gestación de hasta 16 meses que termina con el nacimiento de una cría de entre 45 y 75 kilogramos que puede nadar casi inmediatamente después de nacer. Las madres los amamantan por más de un año antes de destetarlos, pero las crías pueden quedarse hasta 5 años, por lo que las hembras solo dan a luz cada 2 años como mínimo, y en algunos casos pasan incluso más tiempo entre partos. Sin embargo, a pesar de esta tasa reproductiva relativamente lenta, la morsa todavía está catalogada como una especie de preocupación menor en la lista roja de la UICN, lo cual, comparado con el pasado, en realidad es una mejora bastante importante. Entre los siglos XVIII y XIX en particular, los balleneros estadounidenses y europeos cazaron tantas morsas que algunas poblaciones locales estuvieron al borde de la extinción. En aquel entonces, la grasa de ballena se convertía en aceite y se usaba como combustible para trenes, fábricas e incluso hogares. Pero a medida que las ballenas se volvieron más escasas y difíciles de encontrar, el aceite de ballena empezó a convertirse en una mercancía cada vez más cara. Fue entonces cuando los balleneros se dieron cuenta de que las morsas tenían el mismo tipo de grasa, ofreciendo una alternativa mucho más barata. Lo que siguió durante el siguiente siglo fue la caza implacable de una sola especie, llevando el número de morsas a niveles peligrosamente bajos. Además de eso, la carne de morsa, los colmillos, los huesos, la piel e incluso los intestinos se usaban en diferentes industrias, convirtiendo al animal en un producto comercial completo y fomentando aún más la caza. Sin embargo, con la introducción de prohibiciones y fuertes sanciones, las poblaciones de morsas lograron recuperarse notablemente. Pero incluso hoy en día, la amenaza no ha desaparecido por completo. Una de las mayores preocupaciones ahora es el cambio climático. A medida que las temperaturas aumentan y el hielo marino sigue desapareciendo, las morsas se ven obligadas cada vez más a desplazarse a costas rocosas y acantilados empinados. Esto no solo interrumpe sus ciclos de reproducción, sino que también hace que moverse entre la tierra y el agua sea mucho más difícil. Y es durante momentos como estos cuando se desarrollan escenas realmente desgarradoras. A lo largo de un acantilado rocoso, investigadores y equipos de filmación observaron a cientos de morsas varadas caer desde alturas peligrosas y morir al impactar,
simplemente porque no había suficiente hielo marino disponible para que pudieran descansar. De manera similar, la cría en cautiverio y la cultura de los zoológicos se ha convertido en uno de los capítulos más preocupantes en la historia de las morsas. Al igual que las ballenas, estos enormes animales son muy sociales, tienen lazos profundos y están acostumbrados a grandes espacios abiertos en la naturaleza. Los entornos en cautiverio rara vez ofrecen algo parecido a esas condiciones, y además, los métodos utilizados para hacer que las morsas sean aptas para exhibiciones públicas y la interacción cercana con humanos pueden ser increíblemente estresantes y a menudo frustran y causan angustia psicológica a estos animales salvajes. Un ejemplo trágico de esto fue el incidente mencionado al principio del video. Se informa que la morsa filmada por el hombre chino Jia tenía los colmillos extraídos para hacer que las interacciones con las personas fueran más seguras. Pero no solo fue este un procedimiento extremadamente doloroso en sí mismo, sino que la falta de colmillos también hace que los movimientos básicos del día a día sean insoportables, ya que estos enormes apéndices juegan un papel clave para que las morsas puedan entrar y salir del agua, y, en general, sirven casi como extremidades, como se mencionó antes. Esta movilidad limitada, junto con un entorno ya de por sí confinado, y el entrenamiento intensivo al que el animal había sido sometido, aumentaron aún más su agonía. Y la morsa, a pesar de parecer tranquila y juguetona en apariencia, en realidad era extremadamente volátil e impredecible. Además de eso, el comportamiento de Jia tampoco hacía las cosas más seguras. En su último video se le vio de pie a solo unos cuantos pies del animal, comentando lo enorme y poderoso que era. Pero momentos después llevó las cosas aún más lejos, posando para estas fotos mientras prácticamente se sentaba en el regazo de la enorme morsa. Aunque antes de que pudiera siquiera posar, el animal enfurecido de repente lo atacó, lo agarró y lo arrastró a la piscina, sujetándolo fuertemente bajo el agua. Al verlo luchar por su vida, el entrenador de la morsa saltó a la piscina para salvar a Jia, pero la bestia de 1000 kilogramos lo sujetó con demasiada fuerza y se hundió hasta el fondo de la piscina, con ambos hombres en su poder, negándose a soltarlos hasta que ambos murieron, y lo que fue nada menos que un final increíblemente doloroso y abrupto para sus vidas. No sé por quién siento más lástima aquí, yo, el entrenador o la morsa. Y honestamente, ¿cómo es que siempre terminamos aquí como siempre? Simplemente mantente fuera. Mantente fuera del camino de un animal, amigo. Realmente no es tan complicado, la gente simplemente es tonta. Muy bien, me voy, nos vemos. Paz, adiós. Osfidania, ¿eso es lo que significa? No sé. Adiós.